Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Ante ustedes, queridos hermanos, les habla Julio Siem, su anfitrión, quien traerá para ustedes una reflexión bíblica que nos ilustra la ruta de nuestro amado Señor Jesucristo. Y este tema, a pesar de que es muy conocido por todos nosotros los creyentes, y no muy conocido por los inconversos, puesto que es la base central de la obra de nuestro Señor, que se refiere a la salvación. Trataremos de poder dar algunos antecedentes más para poder identificar a aquellos quienes son salvos. Ahora, con respecto a la salvación, conversaremos a la luz del Evangelio una serie de aspectos que son muy importantes para conocer y destacar. Diremos que la salvación del género humano es el principal motivo por el cual Dios se hizo hombre en la segunda persona de la Trinidad, es decir, en Cristo, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador. Las Escrituras o Evangelio son también palabras de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, o Antiguo y Nuevo Testamento, es por esencia cristocéntrica, es decir, tiene al Señor Jesucristo como centro del tratado en su contexto general, en el sentido que nos revela la obra de Cristo en cuanto al propósito de su venida. Isaías 7:14 profetiza que una joven pura dará a luz al Hijo de Dios. En Mateo 1, del 18 al 23, se cumple esta profecía de Isaías, y en justamente Isaías 9:6, cuando Isaías profetiza que Jesucristo vendrá como un niño, se describe a Jesús con varios nombres. También en Miqueas 5:2 profetiza que Jesús nacerá en Belén, y así una serie de otras citas que nos están hablando de que el Evangelio es cristocéntrico, es decir, relata la venida, las promesas, el desarrollo de lo que es la obra de Cristo en cada uno de nosotros. En cuanto a su obra redentora o de salvación, existen 26 versículos en el Antiguo Testamento que anuncian la salvación. Por ejemplo, en Éxodo 15:2 se relata: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. También al respecto lea Éxodo 11:30, perdón, Éxodo 14:13, Job 13:16, Éxodo 15:2, Primera de Samuel 2:1, Primera de Samuel 11:13, Primera de Samuel 19:9, Salmos 25:5, Génesis 49:18 y varias citas más. Ahora, en el Nuevo Testamento existen más de 60 versículos en el que se nos dice con respecto a la salvación que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Aquí leeremos dos. Tito 3:5, refiriéndose al Señor Jesucristo. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y luego en Juan 3:16, esto que ustedes bien lo conocen, que lo hemos citado muchas veces, y que muchos creyentes y también algunos no creyentes lo conocen de memoria. La diferencia es que entre el creyente
lo ha aceptado y ha creído. El no creyente, es decir, el inconverso, lo conoce, pero se rehúsa a creer y aceptarlo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es decir, sea salvo. Ahora compartiremos y reflexionaremos sobre situaciones de tipo práctica al respecto. Génesis 2:7. Veamos. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Perdón, y fue el hombre un alma viviente. El alma humana perdurará por toda la eternidad según lo establecido en el Evangelio, ya sea que esté en la presencia divina en el cielo, en caso de que hayamos sido redimidos a través de la confesión de nuestros pecados y el reconocimiento de Jesucristo como el único Salvador, o, por el contrario, en el tormento. Es decir, la otra alternativa del alma, en el tormento, en el infierno, por toda la eternidad, y rechazamos el don divino de la salvación. Como ustedes pueden ver, el alma nuestra es inmortal desde la medida en que sale de Dios, cuando el Señor, según Génesis, eh, introduce el soplo de su vida, o sea, lo que sale del Señor, no puede desaparecer. Y esta es el alma. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos la vida eterna, se dan cuenta los salvos, y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, en el infierno. Aquí quisiera aclarar este aspecto de que duermen se refiere a la muerte del cuerpo, porque algunos creen que cuando nosotros hemos muerto, nuestra alma está en una especie de sueño. Esto no es así, porque cuando al Señor Jesucristo le preguntan si por qué no va a ver a su amigo Lázaro, y él dice, no temáis, porque Lázaro duerme. Entonces uno de los apóstoles le dice, bueno, Señor, si está durmiendo, ¿para qué nos preocupamos? Y el Señor le aclara, no, de cierto, Lázaro está muerto. Ahora, yéndonos a analizar una serie de creencias falsas sobre la fe y sobre la salvación, diremos, muchas personas no quieren escuchar ningún tipo de prédica del Evangelio porque dicen, yo sé que Dios existe y eso me basta. Pero debemos contradecir esta aseveración por ser una falsa creencia que no permitirá que estas personas sean salvas. Nadie que diga yo creo que Dios existe se salvará, pues las propias escrituras dicen, por ejemplo, que Satanás cree que Dios existe y tiembla, pues sabe que su destino es el infierno. Entonces, por creer que Dios existe, no es un requisito para ser salvo. Ahora, tampoco es suficiente con creer y reconocer que Dios es amor, lo que es muy cierto. Dios es amor, porque en Juan 3:16 lo declaramos, o sea, lo dijimos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Muchas personas, basándose en el concepto del amor, ha habido un movimiento en el último tiempo en el que pretende señalar que nadie se va a perder porque si Dios es amor no permitirá que nadie vaya al infierno, cosa que es absolutamente contraria al Evangelio. Por lo tanto, tampoco es suficiente con creer y reconocer que Dios es amor, es decir, a mí Dios me quiere mucho. Lo que se necesita saber es lo que Dios dispuso que Cristo hiciera para darnos la salvación. Y él dispuso que Cristo muriese en la cruz por causa de nuestros pecados, y el castigo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, cayó sobre él. Y por causa también de nuestros pecados, él murió en la cruz.
para así poder satisfacer la justicia de un Dios justo que debía castigarnos por el pecado, pero Él castigó a su Hijo Jesús en vez de aquellos que hemos traído. Por otra parte, el hecho de que Cristo muriese por pagar nuestros pecados echa por tierra la falsa idea que tienen muchas personas de que el hombre, en particularmente, bueno, perdón, en que el hombre es particularmente bueno, y dan como razón, Dios contesta a mis oraciones. Es decir, que bueno, el Dios contesta mis oraciones y por lo tanto yo creo que Dios me quiere mucho. ¿Y cómo me va a castigar si soy bueno? Es decir, entonces, ¿qué pasó entonces? Que me ha respondido mis pecados, perdón, que me ha respondido y me ha perdonado por mis pecados. ¿Qué sucede? Que Dios, en su misericordia y según su voluntad, hace operar la gracia en todos nosotros. Es decir, Dios nos ama, Dios nos responde las oraciones, porque aquí opera la gracia y por su pura voluntad, no por el mérito de aquella persona que dice, yo creo en Dios, yo estoy bien con Dios, yo no necesito ir a la iglesia, porque yo veo que Dios contesta mis oraciones. Es decir, Dios contesta las oraciones por misericordia según su voluntad y según su propósito. Y muchas veces puedo yo pensar de que a los inconversos les contesta las oraciones para que éstos se acerquen más al Señor y tengan un testimonio vivo de lo que es su poder y su grandeza. Debemos entonces concluir y reconocer que somos sujetos de pecado. Y cuando el Señor nos acerca a la cruz de Cristo, es decir, al Señor Jesucristo, por su Espíritu, nos movemos hacia Él, es decir, a Cristo, pues el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, es decir, nos convence de que somos pecadores. Y entonces procedemos en arrepentimiento y le recibimos como Señor y Salvador, reconociendo que somos pecadores, conociendo que el Señor Jesucristo murió por nosotros y especialmente por mí, diciéndole que le recibe como Señor y Salvador, porque tenemos la conciencia clara de que el Señor ha pagado por nosotros y nosotros le necesitamos porque nuestras obras no son suficientes para poder obtener el perdón divino. Solamente podemos obtener el perdón divino gracias a que el Señor Jesucristo murió por mí y murió por ti y opera allí la gracia, es decir, cuando nosotros le reconocemos, nosotros le recibimos, nos arrepentimos, o sea, llevamos una vida futura en arrepentimiento y el Señor entonces nos salva y nos incluye por adopción a su familia. Es decir, somos hijos de Dios. Entonces leamos lo que el Evangelio nos dice a los convertidos y a los salvos por recibir al Señor Jesús como Salvador por su muerte de cruz. Hebreos 10, 16, 17 y 18. Este es el convenio que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de pecados, estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, ¿quiénes son aquellos que son salvos? Son aquellos que realmente han recibido a nuestro Señor como Salvador, es decir, aquellos que con plena conciencia han creído realmente que solamente por recibir al Señor Jesucristo y creer en su mente y en su corazón y confesarle que Él es su Señor y Salvador,
y no otra razón de ninguna otra naturaleza, son salvos. Es decir, Dios hizo en la cruz, en la persona de Cristo, todo aquello que era necesario para que el Dios Padre, justo, amoroso, pudiera perdonarte a ti y perdonarme a mí. No pensemos que siendo buenos yo puedo ganar por mí mismo mi salvación. Nosotros tratamos, después de haber recibido al Señor, ser buenos, es decir, apartarnos de pecado, cumplir con la ley de Dios, porque nosotros queremos, como el Señor así lo desea, buscar la santificación, es decir, apartarnos de pecado. Terminamos diciendo que el Señor nos dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Eres tú un salvo? Pues bien, si así y lo quieres en tu mente y corazón por haberle recibido, eres realmente un hombre santo, es decir, apartado de pecado y salvo, es decir, sabes que tu destino será la vida eterna. Esta esperanza bendita nunca debe quitarse de tu mente y de tu corazón. Hay algunos hermanos que a nuestro juicio erróneamente piensan que la salvación se puede perder, pero como vimos, si nosotros recibimos algo por gracia, es decir, sin merecerlo, solo por aceptar al Señor en nuestra mente y nuestro corazón, y somos salvos por gracia, y esto es sin las obras nuestras, entonces, por haber, sin mérito, es decir, por las obras, pero sin mérito alguno. No podemos perderla entonces por un demérito, porque entonces vanamente Cristo murió por nosotros y vanamente su sacrificio sería suficiente. ¿Has creído en Cristo? Debes ser capaz no solamente de confesarlo de labios, sino que entenderlo con tu mente y creerlo en tu corazón con plena conciencia y reconocer que eres pecador y te arrepientes para poder recibirle como Señor y Salvador. ¿Quién es el salvo? Este es el salvo de una vez y para siempre. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, se despide de ustedes una vez más en este breve pero corto mensaje hacia ustedes. Si este programa cree que le ha servido de bendición, por favor, compártalo. Esto es muy importante. La salvación es la clave, es el centro del Evangelio y es el motivo central de la venida del Señor Jesucristo. Comparte este programa. Si te ha gustado, marca allí el dedito de me gusta. Y si no se ha suscrito a este programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que no es una iglesia confesional, sino que solamente es un programa que pretende llevar el conocimiento a aquellos, tanto creyentes como no creyentes, sobre la ruta de nuestro amado Señor y Salvador. Que la paz del Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Será hasta un próximo programa. Se despide de ustedes Julio Siem Augusto, su anfitrión.